En el pequeño y apartado pueblo de Taldara existía un viejo parque en las afueras, que todos evitaban. En su centro había un pozo antiguo y misterioso, cubierto por una gran losa de piedra, que nadie se atrevía a tocar. Se decía que el pozo había estado allí desde tiempos remotos, y su origen era desconocido. Las historias que giraban a su alrededor eran macabras. La leyenda hablaba de una niña que había desaparecido en el bosque cercano hacía muchos años. Nadie había logrado encontrarla, pero los más ancianos del pueblo juraban que ella nunca había desaparecido del todo. Algunos decían que su espíritu habitaba el pozo, mientras otros creían que la niña solo salía de él para llamar a los desprevenidos. De generación en generación, los habitantes de Taldara habían aprendido a ignorar el pozo. Los niños jugaban cerca, pero nunca se acercaban demasiado. Las madres siempre advertían a sus hijos: no te acerques al pozo, ni siquiera mires en su interior. Pero una tarde, Javier, un joven curioso e intrépido, decidió que había llegado el momento de enfrentarse a la leyenda. Siempre había tenido dudas sobre las historias del pueblo y pensó que, al final, todo era solo un mito. Así que, un día de otoño, cuando el sol comenzaba a ponerse, decidió ir al parque, armado solo con una linterna y su valentía. Se acercó al pozo con cautela. Al principio, no vio nada fuera de lo común. La piedra estaba cubierta de musgo, y el agua que aún quedaba en el fondo estaba turbia, reflejando el cielo gris. Javier, sintiendo un ligero escalofrío, decidió mirar dentro, convencido de que la leyenda era solo eso, una leyenda. Al asomarse, la linterna iluminó la superficie del agua, revelando algo extraño. El reflejo de una niña, con un vestido blanco, flotaba en el agua, mirando fijamente a Javier. No era su reflejo, ni el reflejo de nadie en el parque. Era la niña de la leyenda, con los ojos vacíos, pero tan profundamente oscuros que parecía que los propios reflejos del agua se absorbían por ellos. Javier dio un paso atrás. Su corazón latía con fuerza. La niña no sonreía, pero su rostro parecía mostrar una tristeza eterna, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Justo cuando intentó dar media vuelta para marcharse, escuchó una voz suave y apenas audible, como un susurro en el viento. ¿Me ves? El miedo lo invadió, y su cuerpo comenzó a moverse en dirección opuesta al pozo. Sin embargo, algo le impedía irse. De repente, el sonido del agua salpicando lo hizo detenerse. La niña, o lo que quedaba de ella, estaba ahora fuera del pozo. La figura de la niña estaba de pie a su lado, apenas visible, con su rostro cubierto de sombras, pero él podía sentir su presencia. Estaba tan cerca que podía oler el húmedo aire del pozo en su respiración, tan fría y desagradable como la muerte misma. ¿Por qué me llamas?, Javier murmuró, casi sin aliento, sin atreverse a mirarla. La niña no respondió, solo dio un paso hacia él, y luego otro, hasta que sus ojos vacíos quedaron a solo unos centímetros de los suyos. En ese momento, el aire se volvió espeso, y la linterna en su mano parpadeó y se apagó, dejando todo en una oscuridad total. Javier sintió como si las sombras lo estuvieran abrazando, cerrándose a su alrededor. Trató de gritar, pero no pudo. Algo en el aire lo mantenía mudo, paralizado. La niña extendió su mano hacia él, y lo último que vio fue su dedo señalando el pozo, como si le indicara que debía volver allí. Al día siguiente, cuando los aldeanos encontraron a Javier, estaba de pie junto al pozo, con los ojos abiertos pero vacíos, como si hubiera perdido toda su esencia. Nadie sabía qué había ocurrido, pero su mirada y su expresión eran las mismas que los antiguos habitantes decían haber visto en aquellos que se acercaban demasiado al pozo. A partir de esa noche, nadie volvió a acercarse al pozo, pero la leyenda de la niña del pozo seguía viva, más fuerte que nunca, y muchos afirmaban que, si alguien se quedaba mirando el agua durante suficiente tiempo, ella aparecería de nuevo, buscando a su próxima víctima.